Cuando esta mañana estábamos profetizando sobre la multiplicación y sobre la explosión que va a ocurrir, la explosión de almas, la explosión espiritual que va a ocurrir en este lugar, eh, yo le daba gloria a Dios y de repente sentí como la voz de Dios que me decía, pero imagínate lo que esto significa, Guillermo. ¿Qué significa una explosión de almas? ¿Qué significa una explosión espiritual? Quizás tú piensas, bueno, significa que va a venir más gente a la iglesia. Ok. Significa que yo voy a estar más conectado con el Señor. Ok. Es cierto. Significa que se va a llenar el santuario, se va a llenar y va a estar lleno de niños y de hombres y de mujeres y de matrimonio. Ah, es cierto. Significa todo eso. Pero significa que cada persona de esas que te imaginas llenando este lugar va a estar acercándose a Dios, va a estar conectándose con Dios y va a estar viniendo a buscar a Dios. Y nosotros, los de casa, vamos a tener que recibirlos, vamos a tener que ministrarlos y vamos a tener que pastorearlos. ¿Todavía queremos la explosión? En esta explosión tú tienes un lugar muy especial. ¿Sí? Y este es el mensaje de hoy. Precisamente este es el mensaje de hoy. Por eso ahora te digo que tiene mucho más sentido y cuando lo escuches te vas a enterar por qué. Esta semana leíamos en nuestro devocional Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5, dicen de la siguiente manera. Pablo le habla a los tesalonicenses. El apóstol Pablo fue el que en su momento fue a la ciudad de Tesalónica, es una ciudad griega, pagana, donde se adoraba a cientos y cientos y cientos de dioses, ¿sí? Y él empezó a predicar el evangelio de Jesucristo. Y los tesalonicenses, que son los que viven en Tesalónica, empezaron a creer y se convirtieron. Empezaron a creer porque a través de Pablo se empezó a manifestar grandes milagros y se manifestaba el poder de Dios de una manera tal que todos estos griegos que nunca habían escuchado de Jesucristo ni de la religión judía se empezaron a convertir al cristianismo por el poder de Dios que se manifestaba a través de Pablo y a través de la predicación de Pablo. Empezaron a creer. Entonces se armó una iglesia. Pablo es el fundador de la iglesia en Tesalónica. Y después, como siempre, Pablo dejó un grupo organizado y él se fue a otro lugar, a empezar otra vez, empezar otra iglesia. Pero Pablo se mantenía en contacto a través de cartas con cada iglesia que él fundaba. Entonces esta es la carta que le escribe a los tesalonicenses. Y en el capítulo 1, versículos 4 y 5, él les dice lo siguiente. Hermanos, Dios los ama y nosotros sabemos que Él los ha elegido para que sean parte de su pueblo. Porque cuando les anunciamos la buena noticia, o sea, el Evangelio de Jesús, no lo hicimos solo con palabras. Al contrario, cuando estuvimos entre ustedes, dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para bien de ustedes. Por medio de nosotros, dice, o sea, Pablo y sus ayudantes, para bien de ustedes, los tesalonicenses, ¿sí? Entonces acá podemos ver que Pablo en el versículo 4 les está recordando algo muy importante. Dice, tesalonicenses, Dios los ama. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile, Dios te ama. Y nosotros sabemos que Dios los ha escogido. Ahora, mira a la persona que está al lado tuyo y dile, Dios te ha escogido. Dios te ha escogido. Ahora tú míralo y dile, Dios me ha escogido. ¿Sí? Pablo le dice, nosotros sabemos que Dios los ama. Nosotros sabemos que Dios los escogió. ¿Saben por qué? Porque cuando fuimos a ustedes, dice en el versículo 5, vimos cómo se manifestaba el poder de Dios en nosotros. Pero no se manifestaba para bien nuestro, se manifestaba por medio de nosotros para bien de ustedes. Entonces, cuando nosotros vimos cómo Dios nos daba poder para que se lo demos a ustedes, nos dimos cuenta que Dios tenía un plan hermoso para ustedes y que Dios los amaba mucho. Dios los amaba tanto, dice Pablo,
que envió su poder a nosotros para que nosotros se lo demos a ustedes. Y nosotros vimos tanto poder de Dios en nosotros, hacia ustedes, que nos dimos cuenta que Dios los ama mucho y que Dios los escogió. Dios los escogió para que experimenten su amor y su poder. Quizás tú hoy estás sentado en este momento de tu vida y tú aceptaste a Jesucristo y tú de alguna manera experimentaste en algún momento de tu vida el poder de Dios. El poder de su amor, el poder de su perdón, el poder de su santidad, el poder de Dios. Déjame decirte, tú eres un privilegiado. Tú eres un privilegiado. Ayer hablábamos con un grupo de jóvenes sobre el éxito en la vida y vemos tanta gente que tiene éxito y que no es feliz. Tanta gente que cumple sus sueños y no es feliz. Tanta gente que hace dinero y no es feliz. ¿Por qué no es feliz? Porque hay una área de su vida que está vacía, porque no la puede llenar ni el dinero, ni el éxito, ni el placer, ni las sustancias, ni la comida, ni el amor. Nada, solamente la puede llenar Dios, que con su poder entra a cada corazón y llena un vacío que solamente puede ser llenado con el poder del Espíritu Santo. Y si ese vacío fue llenado en tu vida por Dios, tú eres un privilegiado, porque Dios te ha escogido. Dios te ha escogido. Entonces Pablo le está diciendo, yo vi el poder que Dios envió hacia ustedes, por eso sé que Dios los ama, porque Dios les mostró todo su poder. Y la señal más importante de que Dios te ama es que te ha dejado sentir tu poder. Te ha dejado ver tu poder. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, hace mucho tiempo atrás. No voy a decir cuando era joven, porque si no empiezan, hace mucho tiempo atrás, cuando me convertí y sentí el poder de Dios. Yo me acuerdo, uno de las personas que fue la que me compartió a mí el Evangelio, y él me miraba y me veía envuelto en el poder de Dios, asombrado por el poder de Dios, y él me miraba y sonreía. Y yo le decía, ¿por qué te reís? Y me dice, es que Dios tiene planes tan grandes para ti, Guillermo. Y yo en ese momento pensé que me lo decía para quedar bien, para darme ánimo. Pero hoy me doy cuenta que él lo que estaba viendo es cómo Dios había manifestado su poder en mi vida. Y él sabía que cuando Dios derrama su poder sobre la vida de alguien es porque tiene grandes planes sobre esa persona. Y por eso Pablo vio cómo Dios derramó su poder sobre los tesalonicenses. Y entonces Pablo dijo, wow, Dios tiene grandes planes para ustedes, muchachos. Porque si no, no hubiera hecho esta demostración de poder que ha hecho en tu vida, ¿sí? Pero yo creo que Pablo también se veía reflejado, porque un día Pablo era un judío, ¿sí?, perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Y el poder de Dios vino sobre la vida de Pablo. El poder de Dios vino sobre la vida de Pablo y le transformó la vida completamente. Y Pablo se convirtió al cristianismo, empezó a seguir a Jesús, empezó a obedecer a Jesús, ¿sí? Y todo ocurrió a través de un hombre que se llamaba Ananías. Cuando Pablo es enceguecido por la luz de Cristo, dice la Biblia, no sabía qué hacer y Cristo le dijo, ve a la casa de Ananías, porque Pablo había quedado ciego. Ve a la casa de Ananías y Ananías te va a decir qué hacer. Entonces Dios le habló a Ananías y le dice, a tu casa va a llegar un hombre que está ciego, se llama Saulo. Cuando llegue a tu casa lo vas a dejar entrar y vas a orar por él. Y Ananías le dijo, pero ese es un asesino de cristianos. Dios le dijo, no te preocupes, yo me encargo de todo, tú ora por él. ¿Alguna vez Dios te pidió que ores por alguien? ¿Alguna vez le contestaste como Ananías, empezando con un pero? Pero Señor, tú ora por él. Pero Señor, tú haz lo que yo te digo. Pero Señor, igual que Ananías. Y llegó Saulo a la casa de Ananías, y Ananías oró por Saulo, y el poder de Dios se manifestó en la vida de Saulo. ¿Por qué? Porque Dios había escogido a Saulo. Y tenía grandes planes para Saulo. Entonces Saulo recibe la vista, se bautiza, se cambia su nombre a Pablo y empieza a predicar el Evangelio y se transforma en un gran predicador. Y ahora Pablo es el que
como un día lo hizo Ananías con él, ahora él está orando por los tesalonicenses y ve cómo el poder de Dios cae sobre los tesalonicenses. Y yo creo que él se acuerda cuando el poder de Dios cayó sobre él por primera vez. Y dice, wow, muchachos, Dios tiene grandes cosas para ustedes. Y a mí me pasa ahora como pastor. Yo veo el poder de Dios manifestado en tu vida. Y a veces te lo digo, a veces no te lo digo. Pero cuando yo veo ciertas cosas que Dios hace en tu vida, yo digo, Dios tiene grandes cosas para esta persona. Porque veo como el poder se está manifestando. Entonces acá vemos la dinámica del amor de Dios. Primero Dios usó a Ananías para impactar la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque amaba a Pablo. Pero ahora Dios usa la vida de Pablo para impactar a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque ama a los tesalonicenses. Y Dios usó, así como usó a Ananías para mostrarle el poder a Pablo, ahora usa a Pablo para mostrarle su poder a los tesalonicenses. El poder que Dios le dio a Pablo fue para que bendiga a los tesalonicenses. El poder de Ananías para orar fue para bendecir a Pablo. El poder de Pablo fue para bendecir a los tesalonicenses. Dios usó a una persona para demostrar su poder en tu vida. Alguien oró por ti, alguien te predicó, alguien te impuso manos, alguien te bendijo y tú experimentaste el poder de Dios a través de esa persona. ¿Sabes por qué? Porque el poder que le fue dado a esa persona era para bendecirte a ti. El poder que le fue dado a esa persona no era para que esa persona se sienta Iron Man. El poder de esa persona era para bendecirte a ti. El poder que Dios te ha dado a ti es para que bendigas a otra persona con el poder de Dios. Y esa persona va a tomar el poder de Dios. Y ese poder de Dios le es dado para bendecir a otra persona. Entonces, el primer paso es que el poder de Dios entra a ti para salvarte, perdonarte, bendecirte, sanarte, restaurarte. Y media vez, porque nunca estamos al 100%, pero media vez estás sano, media vez estás restaurado, media vez estás dedicado a Dios, ese poder empieza a ser usado para bendecir a otra persona. Entonces el poder de Ananías fue usado para bendecir a Pablo con el poder de Dios. El poder de Pablo fue usado para bendecir a los tesalonicenses con el poder de Dios. Y el poder de los tesalonicenses fue usado para bendecir a otros con el poder de Dios. Y ahora Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti. Dios te va a dar de su poder para que bendigas a otras personas y seas una muestra del poder y el amor de Dios en la vida de esa persona, porque Dios ama a esa persona. Dios ama a esa persona. Dios ama a ese vecino. Dios ama a tu suegra. ¿Sí? Dios ama a ese compañero de escuela que te cae mal. ¿Sí? Hace poco uno puso en el Facebook, con esto de la cuarentena, ya extraño hasta los que me caen mal, dijo. Dios ama a ese compañero, a ese vecino, a ese que te cae mal. Dios ama a esas personas y Dios te va a dar su poder a ti para que tú bendigas la vida de esa persona. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué este mensaje tiene todo que ver con la palabra profética que trajo Dios hoy? Porque Dios nos está hablando de que esta iglesia va a explotar, de que se va a multiplicar, que el poder de Dios se va a derramar, y el poder de Dios se va a derramar y en ti y en mí para que bendigamos a todos aquellos que han de venir. Para que tú seas un instrumento del amor de Dios para esas personas, para que tú seas un instrumento del poder de Dios para esas personas. Dios te quiere usar primero como mensajero de su amor. Dios te va a decir, ve y dile esto a esta persona. Porque te quiere usar como mensajero de su amor. Número 2, Dios te quiere usar como instrumento de su poder. Dios va a venir y te va a decir, ve y haz esto por esta persona. Y al hacer eso se va a manifestar el poder de Dios. Instrumento de su amor, mensajero de su amor, instrumento de su poder. ¿Quién? ¿Quién?
Yo. Di conmigo, yo. Tú vas a ser el mensajero de su amor. Tú vas a ser el instrumento de su poder. Por eso Pablo sabía esto y le dice a los tesalonicenses, Dios los escogió. ¿Para qué? Para ser mensajeros de su amor, para ser instrumentos de su poder. Dios los escogió para que sean instrumentos de bendición, le dice a los tesalonicenses. ¿Sí? Dios los escogió para que sean bendecidos, primeramente ustedes, y segundo, instrumentos de bendición. ¿Sí? ¿Usted vio una moneda de $1? ¿Sí? Está escrita de los dos lados, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le borro un lado? ¿Vale 50 centavos? ¿Cuánto vale? Nada. No vale nada. Si le falta un lado, no vale nada. Tiene que tener los dos lados para que valga $1. Si la imprimen de un solo lado y del otro lado está plana, nadie le va a aceptar esa moneda. Y porque tenga imprimido un solo lado no quiere decir que vale la mitad. No vale nada. Porque la moneda tiene su valor cuando tiene los dos lados completos. La bendición de Dios tiene dos lados. Uno es el bendecirte a ti y el otro es que seas instrumento de bendición. ¿Sí? Si tú crees que la bendición de Dios es simplemente para bendecirte a ti, esa bendición no tiene ningún valor. Esa bendición termina perdiendo su valor. Porque la bendición de Dios es para que la recibas, la disfrutes y la des. Por eso en Romanos 8:30, Pablo dice lo siguiente. A los que él ya había elegido, hablando de elección, ¿sí? Hablando de elección, el mismo Pablo que le dice a los tesalonicenses, Dios te ha elegido, y que en esta mañana te dice a ti, Dios te ha elegido, dice esto, a los que él había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. ¿Qué significa esto? Si lo aplicamos ahora, si lo aplicamos a tu vida y a mi vida, si yo te digo que Dios te escogió, que Dios te eligió, Perla, Tony. Si yo te digo que Dios te eligió, significa que Dios te llamó. Ay, ay, ay. Dios te llamó. ¿Y qué pasa cuando Dios te llama? Muchos decimos, ay no, yo no estoy listo, Dios no, yo no puedo, yo no sé, yo no estoy preparado, Dios no me va a aceptar. Bueno, déjame decirte que dice que a los que llamó, ya los aceptó. Ya te aceptó. Con tus imperfecciones, con tus pecados, ya te aceptó. Y sí, Dios me aceptó, pero nadie me va a aceptar, nadie me va a escuchar. No. Si Dios te aceptó, Él te pone en un lugar de honor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. ¿Sí? ¿Sí? Dios te eligió, Aurora. Y porque Dios te eligió, te llamó. Y porque te llamó, ya te aceptó. Así como eres, así ya te aceptó. Ya te aceptó. Y no solamente te aceptó, sino que te va a dar un lugar de honor en su reino. Esto es lo que hace. ¿Para qué es ese lugar de honor? ¿Para que te admires? ¿Para que te saques selfies? No, ese lugar de honor es para que otras personas puedan ver el honor de Dios en ti. ¿Sí? Ayer charlábamos, ¿puedo contar un poquito? Ayer charlábamos con Jaime y me contaba una historia de unos compañeros de trabajo que le hacen preguntas sobre Dios continuamente y él se sentía que no les podía responder y que no les podía responder. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no nos aceptamos. Acá dice que Dios ya nos aceptó, sin embargo a veces nosotros no nos aceptamos. Hasta que llegó un día, dijo Jaime, que yo me decidí a buscar de Dios, a leer más la Biblia y me decidí a prepararme para contestarles. Y llegó el día, dice, en que me hicieron una pregunta y yo no sé ni de dónde me surgieron las palabras. Pero yo les empecé a contestar y me hacían más preguntas y yo les contestaba y me pregunta y respuesta y pregunta. ¿Sabes qué es eso? Ese es el lugar de honor. Dios te honra cuando tú le dices que sí. Dios no te va a dejar avergonzado cuando tú le dices que sí. ¿Sí? Y dice que al final estos muchachos terminaron postrados en el suelo, ahí en su lugar de trabajo. ¿Sí? No era una iglesia, no era un templo.
Era ahí un lugar de trabajo en el medio de una construcción. ¿Sabes por qué, Jaime? ¿Sabes por qué a ti que estás mirando? Porque Dios ya te eligió. Y porque te eligió te llamó a hacer esto. Y ya te aceptó. Y cuando lo empezaste a hacer, te puso en ese lugar de honor. Iglesia, en esta multiplicación, en esta explosión de la que estamos hablando, Dios ya te eligió. Al igual que a Pablo, al igual que a los tesalonicenses. Dios ya te eligió. Tú eres el elegido. Tú eres la elegida de Dios para esta misión. Ya te eligió y ya te llamó. Ya te llamó. La cosa es, ¿a quién estás escuchando? Usted sabe que los argentinos hablamos un poquito diferente, ¿no? Y una vez nos fuimos de vacaciones y le dejamos nuestro perro, Pancho, a una familia amiga, Lorene y Oliver. Lorene es hondureña o descendiente de hondureñas y Oliver es mexicano. Y le dejamos nuestro perrito Pancho 15 días. O no, una semana. Nunca nos fuimos de vacaciones 15 días. Una semana nos fuimos y se lo dejamos. Y dice que le querían dar de comer. Pancho es un perrito muy tímido. Si usted no lo conoce, es muy tímido Pancho. Es así una mezcla de chihuahua y guarache. ¿Quién sabe qué? Y Pancho es muy tímido. Y dice que lo llamaban para comer y le decían, ven, Pancho, ven. Y Pancho los miraba así de lejos. Los estaba escuchando, pero no los entendía. Ven. Y al final se acordó y dice, estos son argentinos. Pancho, vení. Y ahí vino corriendo Pancho, ¿verdad? Vení, le dijo, y Pancho entendió. ¿Sí? Dios te está llamando. Dios te está llamando. ¿A quién estás escuchando? ¿Estás entendiendo el llamado de Dios, Tony? ¿Estás entendiendo que Dios te está llamando? Perla, que no solamente te escogió, te eligió, Ivonne, te está llamando y ya te aceptó. Cuando Dios te llama, no te preocupes si te va a aceptar o no. Si te llamó es porque ya te aceptó. Te llamó es porque ya te aceptó. Lo dice su palabra. Si Él te llamó, ya te aceptó. Y si te aceptó, no te va a dejar en vergüenza. ¿Sí? Porque ya puso su firma en tu aplicación. Al aceptarte, puso su firma. Ahora no te va a dejar en vergüenza. Ahora Él se va a encargar de que estés en un lugar de honor. Dios eligió a Pablo para bendecir a otros y usarlo para bendecir a otros. Pero acá está el punto. Pablo tuvo que elegir ser usado por Dios. Pablo tuvo que elegir ser usado por Dios. Después Dios eligió a los tesalonicenses. Pablo les dijo, Dios los eligió. Yo sé que Dios los eligió. Ahora los tesalonicenses tuvieron que elegir vivir una vida para ser usados por Dios. ¿Sí? Como decía la última canción, el rendirse a Dios es un acto voluntario. Dios nunca te fuerza a rendirte a Él. ¿Sí? Ahora Dios te eligió a ti. Dios te eligió a ti. Porque eres la persona, escúchame bien esto. Dios te eligió no porque es bueno y dice, pobrecita, nadie lo quiere, lo voy a elegir yo. Pobrecita, no. Yo te voy a explicar por qué Dios te eligió. Porque tú eres la persona perfecta para el plan de Dios. Pobrecita. Te lo voy a decir otra vez a ver si te la crees esta vez. Tú eres la persona perfecta para el plan de Dios. Te voy a explicar por qué eres la persona perfecta. Efesios 2:10. Dice así. Somos hechura suya. Tú eres la persona perfecta porque Él te hizo. ¿Sí? Él te hizo. Creados en Cristo Jesús. Tú fuiste creado con el molde de Cristo Jesús. Que después el molde se rompió, se ensució, te lo mancharon, te lo agujerearon, te lo quebraron. Sí, pero el molde
fue perfecto. El molde fue el molde de Cristo Jesús. ¿Para qué fuiste creado? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios preparó las buenas obras para tu vida. Y después te creó a ti para que camines perfectamente sobre esas buenas obras. Por eso tú eres la persona perfecta para el plan de Dios, porque Dios tenía un plan y fue creado. Tú y yo fuimos creados perfectamente para ese plan. ¿Escuchas? Préstame atención. Dios creó un plan primero, dice Efesios 2:10. Dios creó el plan y después te creó a ti para que camines perfectamente en ese plan. Por eso tú eres la persona perfecta para el plan de Dios. Y por eso Dios te escogió. Dios te escogió porque Él te creó. Él te creó de cierta manera para cierto plan. Entonces cuando ahora Dios mira el plan y dice, ¿quién es la persona perfecta para este plan? ¡Aurora! Si yo la creé para este plan. La persona perfecta es Marcos, la persona perfecta es Javier, la persona perfecta es Don Jesús, la persona perfecta es Tere, la persona perfecta es Fabiola, porque Dios creó el plan y después creó a esa persona. Así que cuando llega el tiempo de cumplir ese plan, ¿a quién va a elegir Dios para cumplirlo? A la persona que Él creó, a la persona que Él eligió, que Él llamó, que Él aceptó y que Él levantó para cumplir ese plan en la tierra. Así que tú eres una pieza del rompecabezas de Dios. Tú eres en este mundo, tú eres una pieza única en el rompecabezas de Dios. No hay otra pieza que calce en ese lugar para el que tú fuiste creado, para calzar. Por eso hay un plan, dentro del inmenso plan de Dios, hay miles de millones de planes que concuerdan con el plan de Dios, ¿sí? A muchos de ustedes les gustó La Casa de Papel, ¿verdad? Y usted ve esas películas donde hacen un plan maestro, ya sea para rescatar a alguien o ya sea para robar un banco, pero hacen un plan maestro, ¿verdad? Y el plan maestro tiene es la suma de muchos planes que al coordinarse dan resultado el plan maestro, ¿verdad? Entonces dice, el plan, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el agujero, ¿sí? Y tú vas a entrar por la puerta de atrás y vas a traer la dinamita para el agujero, ¿sí? Entonces, para cada persona del gran plan, para cada persona que está en el gran plan, hay un plan. Para cada miembro del gran plan, del plan maestro, hay un plan. Cuando cada persona cumple ese plan, el gran plan maestro se cumple. De la misma manera, el gran plan maestro de Dios se cumple cuando cada cristiano cumple su plan. Cuando cada cristiano vive siendo esa pieza del rompecabezas, esa pieza del plan de Dios, el gran plan de Dios se cumple. Y tú has sido escogido, tú has sido elegido para el gran plan de Dios, para la humanidad, para el planeta Tierra, para Colorado, para Denver y para Ciudad de Dios. Tú tienes un plan en un tiempo y en un lugar específico dentro del gran plan de Dios. ¿Sí? Pero al igual que Pablo, Dios lo eligió a Pablo, pero Pablo eligió a Dios. Dios eligió a los tesalonicenses, pero los tesalonicenses eligieron a Dios. Dios te eligió a ti. Ahora tú tienes que elegir. Aceptar que Dios te llamó, que Dios te aceptó y que Dios te quiere poner en un lugar de honor y poder, no para exaltarte a ti, en un lugar de honor y poder para que sigas extendiendo el amor, el poder y el plan de Dios para esta humanidad. El mismo Jesús tuvo que entender que Él era parte de un plan. Al hacerse hombre, había una parte de un plan que solamente Él podía cumplir. Y en Hechos 10 dice, por eso, Hechos 10 del 5 al 6 dice,
Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, ¿sí? Cristo vino a este mundo para cumplir un plan. Todo ser que entra a este mundo es con un plan. Desde el momento que tú naciste es porque tenía un plan Dios para ti. ¿Sí? Cuando Cristo vino a este mundo le dijo a Dios, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. El cristianismo no se trata de conseguir el perdón de Dios. El perdón de Dios ya fue dado en Cristo Jesús. Tú ya fuiste perdonado en Cristo Jesús. Dios no pide sacrificios a cambio de su perdón. Por eso me has dado un cuerpo. Por eso Dios te dio un cuerpo. Por eso te dije, aquí me tienes para cumplir tu voluntad. Así me lo enseña la ley de Moisés, la Biblia, la palabra de Dios. Esta fue la respuesta de Cristo. Cuando Cristo entendió su plan en la tierra, le contestó a Dios, tú no quieres sacrificios. Tú me diste un cuerpo para que yo cumpla tu voluntad. Para que con este cuerpo, con este cuerpazo, dicen algunos, con este cuerpo, con estas manos, con estos pies, con este dinero que tengo en el bolsillo, con estos ojos, con esta voz, con este cuerpo, yo cumpla tu plan en la tierra. Esa fue la respuesta de Cristo y Él así nos enseña cómo responder nosotros. ¿Sí? Porque hay un plan que fue diseñado por Dios y tú fuiste creado para cumplir ese plan. No se trata de diseñar un plan para ti. No. Tú fuiste diseñado para el plan. Esta es la diferencia con la superación personal. Que la superación personal te dice, tú diseña un plan y cumple tus sueños. Si tienes un sueño sin un plan, nunca lo vas a cumplir, así que persigue tus sueños y haz un plan. Dios te dice, no, discúlpame, I'm sorry, excuse me, esto es al revés. Yo tengo un plan para tu vida. Mi plan es maestro, mi plan es supremo, mi plan es excelente, mi plan es glorioso, mi plan es eterno. Ninguno de los planes que tú como humano puedas concebir va a cumplir esas características. Así que mi plan, así como los cielos son más altos que la tierra, dice así mis pensamientos son más altos que los tuyos y mis caminos son más altos que tus caminos y mis planes son más altos que tus planes. Así que yo tengo un plan, dice Dios, y yo te creé para que cumplas una parte de ese plan. Y por eso ahora te elegí para cumplir ese plan. ¿Qué le vas a contestar? Olvídate de tu preparación, olvídate de las excusas, porque Dios ya te aceptó. Olvídate del temor, porque Dios ya te puso en un lugar de honor. Porque fíjate que ese verso que leímos en Romanos está todo escrito en pasado. Vamos otra vez a Romanos 8:30. Dice, a los que Él ya había escogido. A esos los llamó, verso pasado. Y a esos los aceptó, verso pasado. Y a esos les dio un lugar de honor, verso pasado. Todo esto en la mente de Dios ya pasó. Ya está hecho. En tu vida ya está hecho esto. Tú eres el elegido de Dios. Tú eres la elegida de Dios para este plan. Cuando yo anoche pensaba, le voy a pedir al grupo que pase para cerrar. Cuando yo anoche pensaba en esto, decía, Señor, no entiendo este mensaje. Y oraba y le buscaba y le decía, Señor, dame una palabra, porque según yo no tenía un sermón para hoy. Tenía las notas, tenía todo esto y no tenía un sermón para hoy. Y le decía, Señor, dame el mensaje para tu iglesia, porque ya que no tengo sermón, por lo menos dame el mensaje. Y me decía, pues ya tienes el mensaje, Guillermo. El mensaje es este. Dile a mi iglesia esto, tú eres el elegido. Este es el mensaje de Dios para Ciudad de Dios en esta mañana. Tú eres el elegido, tú eres la elegida para el plan que Dios tiene en esta ciudad. Aleluya. Dale un aplauso al Señor.